Contundente en esta primera parte de Ramón Ruiz, pero se guardó un poquito más en la manga para esta segunda parte donde hace referencia al tema de la ASAFAP, pero también, si se me permite la expresión, le da un palito al representante de los empresarios en el directorio de BPS. Exactamente, al principio habla acerca de qué cambiaría Ramón Ruiz con respecto a la actual reforma de la seguridad social. Ahí conversamos un poco sobre esos temas, que conversamos también acerca de esta relación que tienen ellos, no directamente, pero sí indirectamente, dentro del directorio. Y bueno, como dices tú, le da un palito a Pepe Pereira, el representante de los empresarios en el directorio, y terminamos hablando acerca, bueno, de lo que significa la ASAFAP para el actual sistema de previsión social. Bueno, sin duda que una de las cosas que hay que conversar tiene que ver con el financiamiento de la seguridad social. Esta reforma que se aprobó en abril no tiene ni un artículo que mejore el financiamiento de la seguridad social. ¿Ustedes están de acuerdo en que hay que modificar, habría que hacer una reforma? Quizá este no es el camino. Nosotros siempre dijimos que era necesaria la reforma de la seguridad social, pero no cualquier reforma. Esta reforma es una reforma jubilatoria que, digamos, fue inspirada o se motivó, digamos, a partir de la necesidad de hacer sustentable el sistema. Es decir, ustedes saben toda la campaña que se hizo diciendo que los ingresos de la seguridad social no alcanzaban para cubrir los egresos de la seguridad social. O sea, los recursos que había disponibles no alcanzan para pagar todas las prestaciones que brinda la seguridad social. Por eso era necesaria una reforma, decía a cada rato el gobierno. Bueno, no hay ningún artículo que mejore el financiamiento de la seguridad social. Esta reforma no garantiza la sostenibilidad económica del sistema. Por lo tanto, hay que convocar, gane quien gane las elecciones, pase lo que pase con el plebiscito que está impulsando el PICNT, hay que convocar a un diálogo para discutir cómo se financia la seguridad social. Esta reforma que se aprobó este año no le da respuesta al financiamiento de la seguridad social. No le dio respuesta a esta reforma al tema de los cuidados. No le dio respuesta al tema de la discapacidad. Esta reforma, además, no atendió el tema de la primera infancia, donde tenemos una cantidad de niños que están en una situación de extrema vulnerabilidad y desde la seguridad social podemos sacar a esos niños y niñas de la pobreza. Bueno, todos esos temas quedaron fuera de esta reforma y en un diálogo social, en el próximo periodo de gobiernos, gane quien gane, es necesario encarar una reforma con diálogo y que atienda a todos estos temas. ¿Qué pasa con el tema de las pensiones, por ejemplo, los casos difusos que llegan al directorio? En algún momento el representante de las empresas, bueno, ha mencionado de que incluso llegan hacia él la queja de los trabajadores y que cuando los lleva a la mesa del directorio, bueno, no consiguen ni siquiera el apoyo de su representación en este caso. Bueno, nosotros, la verdad que las cosas que discutimos en el directorio no es nuestra costumbre, digamos, las discusiones del directorio de hacerlas públicas a través de los medios de prensa. Los trabajadores y trabajadoras saben bien que el equipo nuestro recorre el país, saben bien que venimos hace muchísimos años trabajando de cara a la gente, con trabajo de cercanía. Ustedes saben bien que reciben información periódicamente de nuestra representación. Y bueno, y nosotros nos sentimos apoyados por los trabajadores. En las últimas elecciones, nuestra representación obtuvo 434.000 votos, el doble de votos de lo que obtuvo la lista que competía con nosotros. Y hubo un crecimiento muy importante en relación a la elección anterior. Nuestra propuesta obtuvo 150.000 votos más que en la elección anterior. Por lo tanto, hay una reafirmación en la confianza, hay una reafirmación en el apoyo, en el respaldo que tenemos, y esa es una responsabilidad nuestra. El representante de los empresarios, que se encargue de sus representados, que de los trabajadores y trabajadoras nos encargamos nosotros. Finalmente, sobre el tema de la ASAFAP,
Hay tiempo todavía para conversar también sobre este tema, para discutir sobre este tema. Es público también de que a veces las pensiones que se reciben al momento de jubilarse a través de una AFAP son menores también a las que serían si fuese por el Banco de Previsión. Bueno, en esa reforma que estamos planteando, repito, pase lo que pase en octubre del año que viene, se tiene que discutir qué sistema de seguridad social queremos. Nosotros hemos planteado desde el día 1, desde 1996, cuando se crearon las AFAP, que ese sistema no resuelve los problemas de la seguridad social. Dijimos que iba a haber trabajadores perjudicados, y ustedes tienen ahí una demostración, un ejemplo con los cincuentones, que hubo más de 45.000 personas que se desafiliaron porque si no iban a cobrar menos que lo que le paga el Banco de Previsión Social. La mayoría de los países del mundo que privatizaron los fondos de pensiones están revirtiendo, digamos, están impulsando reformas para que el Estado asuma la responsabilidad de garantizar la seguridad social. Por lo tanto, en el mundo este experimento de la privatización fracasó y fracasó aquí también en Uruguay. Fíjense, por ejemplo, que las AFAP, cuando el trabajador aporta a la seguridad social durante su vida activa, tienen enormes ganancias. Pero cuando llega el momento de pagar la jubilación, en esa etapa, digamos, que es la etapa de desacumulación del sistema, hay pérdidas. Pero las AFAP no son las que pagan las jubilaciones. Las que pagan las jubilaciones de las AFAP son las aseguradoras. Resulta que como en esa etapa del negocio da pérdida, las aseguradoras privadas no pagan renta vitalicia del sistema privado y el que paga esas rentas vitalicias a pérdidas es el Banco de Seguro del Estado. Es decir, si no existiera el Estado, si no existiera el Banco de Seguro del Estado, el régimen privado en el Uruguay no habría quien pagara las prestaciones de las AFAP. Por eso aquí en Uruguay también fracasaron. En el año 96, la mayoría del Parlamento democráticamente resolvió entregarle una parte de la recaudación del Banco de Previsión Social a los privados. Y resulta que cuando el Estado necesita dinero, le pide prestado a los privados la plata que antes era del Estado y por esos préstamos paga intereses. Yo quiero que alguien me explique qué sentido tiene darle la parte de la recaudación del Estado a los privados y después pedírsela prestada y pagar intereses. Por eso decimos que este sistema es caro para el país, perjudica a los trabajadores y los únicos que se favorecen, los únicos que se benefician son los actores privados que lucran con la seguridad social.